Recibo un cordial saludo, Miss María Elena, y a la vez a todos los espectadores de este video. Hoy tengo el inmenso honor de poder hablar de esta maravillosa obra titulada La ciudad y los perros. Soy Sebastián Álvaro Cuadros Gómez, de cuarto B de Educación Secundaria del Colegio Jesús Reparador, presentando el trabajo de literatura, un canon literario acerca del autor que yo elegí, en este caso, Mario Vargas Llosa, bautizado bajo el nombre de Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936. Sus padres fueron Ernesto Vargas Maldonado y Dora Llosa Ureta, pero ellos ya estaban separados cuando Mario nació, por lo que él no conocería a su progenitor hasta los 10 años de edad. Mario estudió sus primeros años de escuela en el Colegio La Salle, en Cochabamba, Bolivia, pero volvería a Perú para culminar su educación primaria, en el Colegio La Salle, pero de Lima. Pero el reencuentro con su padre se le atravesó. Para él fue como un cambio de ideas y a la vez en su formación, ya que su padre lo hizo ingresar al Colegio Leoncio Prado. Y este es uno de los momentos que más han marcado a Mario, ya que muchos biógrafos señalan de que sin esta experiencia, una de sus famosas obras, una de las más importantes, La ciudad de los perros, no existiría sin esta experiencia. En 1953, Vargas Llosa se inscribió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho y Letras. Sin embargo, esta decisión no fue aceptada por su padre, y de nuevo sufrió otra transformación en su vida. Así que a los 18 años decidió independizarse y contrajo matrimonio con su tía política, Julia Urquidi, lo que, además de provocar un escándalo, aumentó sus urgencias económicas. Pero a la vez, esa experiencia a la vez le daría inspiración literaria, ya que años después él redactó la obra La tía Julia y el escribidor, donde haría un magnífico y divertido retrato de aquella época, una narración de los tiempos donde combinó sus estudios hasta con 7 trabajos, para poder terminar redactando noticias en Radio Central, hoy conocida como Radio Panamericana. Allí conocería a guionistas, locutores, productores y muchos de los secretos del mundo radiofónico. Y en 1958, Vargas Llosa obtuvo la beca Javier Prado en la Universidad Complutense de Madrid, donde finalmente tendría su doctorado en Filosofía y Letras. Un año más tarde se trasladaría a París, donde trabajó en diferentes medios, como la agencia France Press y la radio de televisión francesa. Y en cuanto a obras de Mario Vargas Llosa, se puede encontrar un amplio catálogo, ya que él anteriormente ha sido un escritor concurrente, y él ha explorado una amplia gama de temas, ya sea desde el autoritarismo, la violencia, hasta las complejidades de la psicología humana y la identidad nacional. Y a continuación hablaré de algunas de sus obras más significativas, iniciando con La Casa Verde, escrita en 1966. Esta fue ambientada en Piura y la Amazonas peruana, y cuenta la historia de un burdel y sus personajes marginales. Este explora el choque cultural y hace una crítica a la corrupción desde una narrativa muy compleja. Conversación en la Catedral. Esta fue escrita en 1969 y esta está ambientada en la dictadura de Manuel Odría, en el Perú, donde Santiago Zavala y Ambrosio reviven sus historias en un bar, revelando la corrupción y la desesperanza que pasaba el país. Como siguiente obra tengo La Guerra al Fin del Mundo, escrita en 1981. Este trata de un levantamiento de campesinos en Canudos, Brasil, liderados por el profeta Antonio Conselheiro. Este trata sobre el fanatismo y el choque entre tanto tradición y modernidad. Y también tenemos La Fiesta del Chivo, escrita hace 24 años, en el año 2000. Esta aborda la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Esta explora el poder del autoritarismo y sus efectos devastadores en las personas y en la sociedad. Así que también podría considerarse una crítica a la política de esa época. Mario Vargas Llosa ha recibido una gran cantidad de premios y reconocimientos a lo largo de su carrera como escritor. Y hoy destaco 3: el Premio Nobel a la Literatura del año 2010, el Premio Rómulo Gallegos y el Premio Cervantes. El Premio Nobel lo ganó por su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. Así que este galardón reconoce su contribución a la literatura y su habilidad para poder expresar temas políticos y sociales. Y ahora, en cuanto al premio Rómulo Gallegos, este fue entregado en 1967 por su obra La Casa Verde.
Este premio era uno de los más prestigiosos de toda América Latina, y Vargas Llosa fue el primer peruano en recibirlo, y este reconocimiento impulsó su carrera internacional, consolidándolo como una figura importante del boom latinoamericano. Y ahora el Premio Cervantes. Este fue entregado en 1994 y fue considerado el Nobel de la literatura español. El Cervantes honró su obra completa, destacando su influencia en letras hispánicas y su compromiso con los temas de libertad y justicia. Esto es uno de los premios más importantes para un autor de habla hispana. Y en sí, estos premios y muchos más han cimentado el legado de Mario Vargas Llosa como uno de los escritores más importantes de toda América Latina. Vargas Llosa se adentró en la política más de una vez, en especial en el año 1990, donde él se postuló como candidato a la presidencia con su coalición Frente Democrático. Con una plataforma de corte liberal, su propuesta incluía reformas económicas de libre mercado para combatir la crisis económica que pasaba el Perú en ese momento. Sin embargo, en la segunda vuelta fue derrotado por Alberto Fujimori, ya que él prometía cambios inmediatos y más populistas. Otro punto político a destacar de Mario Vargas Llosa es su activismo internacional y su cambio de nacionalidad, ya que él tras perder la elección presidencial, él se alejó de la política peruana, aunque mantuvo su activismo en temas de democracia y libertad en foros internacionales. Y en 1933 adquirió la nacionalidad española, aunque sin dejar de participar en debates sobre los temas latinoamericanos y globales. Vargas Llosa ha sido un crítico activo de la dictadura en América Latina, en especial la de Fidel Castro en Cuba y Hugo Chávez en Venezuela, debido a su oposición al comunismo y a cualquier tipo de opresión estatal. Su posición ha sido de promover las libertades individuales, el respeto a la democracia y la economía de mercado. Y ahora hablaré de la obra La ciudad y los perros. Particularmente yo puse esta obra en mi canon porque refleja la realidad peruana, tanto política y social, ya que hace una crítica al militarismo, al autoritarismo y a la violencia. Esta fue la primera novela del escritor peruano y fue publicada en 1963. Esta es una de las obras más emblemáticas de toda Latinoamérica y la que dio inicio al boom latinoamericano. La historia de esta obra se desarrolla en el Colegio Militar Leoncio Prado, en Lima, una institución que, como mencioné antes, está basada en el propio colegio donde estudió Vargas Llosa. Y esta historia sigue a un grupo de cadetes que enfrentan una vida de abusos, violencia y opresión en el sistema militar, que los empuja a situaciones extremas. Esa novela toca bastantes temas en particular, iniciando con la violencia y el autoritarismo, ya que es cruelmente crítica con el sistema militar, destacando cómo fomenta la agresión y deshumaniza a los jóvenes. También toca la identidad masculina, ya que explora la presión de cumplir con la imagen de hombre fuerte, rodeado de un lugar de machos, militares, donde los sentimientos son reprimidos y la vulnerabilidad es vista como debilidad. También explora el tema de la moralidad y la corrupción, ya que esta obra analiza cómo las condiciones extremas afectan la ética y la moralidad de nuestros personajes, quienes lamentablemente terminan recurriendo a actos inmorales como el robo y la traición. Algo que destaca Vargas Llosa es su habilidad para crear personajes perfectamente estructurados, y esta obra no es la excepción. Primero se tiene a Alberto, más conocido como el poeta. Este es uno de los cadetes más complejos de la novela. Su apodo proviene de su habilidad para escribir, pero no de la forma tradicional, de poesía o de un interés genuino, sino de su papel como escritor de cartas de amor para las novias de los demás cadetes, y más tarde, de novelas pornográficas. A lo largo de la historia, el poeta no es el típico cadete militar. Es sensible, introspectivo, y se siente alineado en un entorno marcado por la violencia, el autoritarismo y la opresión. Su papel como el poeta, en lugar de abrazar el mundo brutal y competitivo de la academia, este se dedica a crear textos que sirven como medio de escape para otro cadete, especialmente en el ámbito de las relaciones románticas. Ahora se tiene al Jaguar. Este es el personaje que representa la rebeldía y la lucha contra el sistema. Es el cadete más desafiante, el que se niega a ser sometido por la academia y que tiene una actitud agresiva hacia la autoridad. Aunque su apodo hace referencia a un animal feroz y libre, también es un personaje profundamente marcado por las contradicciones y las tensiones de su entorno. Este es un personaje que, a diferencia del poeta y el esclavo, no se somete al sistema sin cuestionarlo. Su actitud desafiante lo lleva a enfrentarse a las normas de la academia, aunque a menudo se encuentra atrapado en un círculo de violencia. Su rebeldía no lo hace inmune a la corrupción y la brutalidad del sistema, pero en comparación con los demás cadetes, es el único que busca desafiarlo abiertamente.
A pesar de su aparente valentía, el jaguar también tiene aspectos oscuros en su carácter. No duda en recurrir a la violencia cuando se siente amenazado o cuando considera que su honor está en juego. Es un personaje complejo, cuya lucha por la libertad y la identidad se ve marcada por la violencia que él mismo ejerce, lo que muestra cómo el sistema militar puede corromper incluso a los más fuertes y decididos a rebelarse. Finalmente se tiene al esclavo. Este es un cadete más vulnerable y sometido que los demás. A lo largo de la obra, su apodo refleja su actitud servil y la sumisión absoluta al sistema. Es un personaje que, a diferencia del poeta o el jaguar, no tiene un interés en rebelarse o escapar de las normas del lugar. Su vida es una constante lucha por sobrevivir dentro de un ambiente opresivo. El esclavo es el ejemplo de aquellos que, aunque perciben las injusticias a su alrededor, no encuentran la fuerza o el deseo para enfrentarlo. Es un reflejo de cómo el sistema militar deshumaniza a los individuos, quitándole su capacidad de resistir o incluso cuestionar las jerarquías. El esclavo se ve atrapado en su rol de víctima, constantemente sometido a abusos por parte de sus compañeros y superiores. Estos tres personajes reflejan formas distintas de responder a las opresiones. Mientras el poeta intenta escapar mediante la escritura, el esclavo se somete sin cuestionar. El jaguar lucha activamente contra las reglas de la academia, aunque de una manera agresiva y a menudo destructiva. Es que a través de estos tres personajes, Mario Vargas Llosa muestra los diferentes modos en que los individuos pueden reaccionar ante un sistema autoritario, desde la sumisión hasta la resistencia, pasando por la manipulación de las palabras y la creación de una identidad más personal. Y ahora adentrémonos a la sinopsis. Todos los días, los alumnos se levantan temprano para formarse y recibir sus clases. El teniente de Gamboa siempre castiga a los tres últimos en llegar. El estilo de vida de los internos es pesado y denigrante para algunos. La narración se remonta tiempo atrás, en una época de una Lima fría y gris, cuando Alberto Fernández y sus compañeros recién ingresaban al colegio para cursar el tercer año de secundaria y reciben el bautismo por parte de los alumnos de cuarto y algunos de quinto. Este bautismo consistía en denigrarlos frente a los miembros del colegio como a perros. Este es el apelativo con el que se les conocía a los alumnos de grados inferiores. No obstante, al jaguar no se le podía bautizar, ya que este usualmente respondía con violencia y se peleaba con los alumnos de cuarto, e incluso ganaba. Y es por esto que él y sus otros compañeros de su misma sección crean el Círculo, que es un grupo para defenderse y vengarse de los alumnos de mayores grados. Pero finalmente, este círculo termina siendo descubierto por el teniente Gamboa, quien castiga a toda la sección. Pero el jaguar mantiene el grupo unido y reducido a sus tres únicos amigos, el Rulos, el Boa y el Serrano Cava. Entre otras hazañas, ellos cometen actos delictivos dentro de la escuela, como robar uniformes para revenderlos y el ingreso de alcohol y otras cosas que no pueden ser ingresadas, como revistas pornográficas, cigarrillos, etc. En una noche, ellos realizan un juego de dados y naipes, donde planifican el robo de las respuestas de los exámenes. Y ahí es donde empieza la novela, en el momento en el que se roba el examen de química. Pero el Serrano Cava, a quien se le carga tal misión, no tiene cuidado y rompe un vidrio en la ventana, por lo que el círculo temen ser descubiertos. Sin embargo, confían en que todos sean discretos y no delaten. Pero esa noche el esclavo y Alberto se hallan de imaginarias, que eran los guardias por turno, y se enteran del robo. Alberto y el esclavo empiezan a hacerse aún más amigos y se cuentan intimidades. El esclavo quería salir el fin de semana para poder visitar a Teresa, su vecina a la que él estaba enamorado, pero no tenía la valentía para declararse. Y Alberto, conocido como el poeta, era muy solicitado por los cadetes para escribir cartas de amor a las enamoradas y a la vez novelitas eróticas. El esclavo les pide que le escriba unas cuantas cartas. Pero durante el examen de química, un papel enrollado llega a la carpeta de Alberto. Pero Gamboa se da cuenta y pide al responsable que se ponga de pie. El esclavo se levanta, declarándose culpable, y Gamboa le confina a no salir el fin de semana. Así que ese sábado, Alberto decide aprovechar su salida para ir donde la célebre Pies Dorados, que es una meretriz del jirón Guatica, en el distrito de La Victoria, y se ofrece a llevar la carta del esclavo para Teresa, que vivía en el distrito de Lince. Alberto invita al cine a Teresa y empieza a enamorarse de ella. Y aunque en el fondo se siente un poco mal por faltarle a su amigo, regresa a su casa en Miraflores a pasar la noche, pero ya sin ganas de ir donde la Pies Dorados. Y es así que se descubre el robo de las pruebas del examen,
y el teniente confina a los alumnos que eran imaginarias, el esclavo y a Alberto. Les impide la salida hasta que descubriesen al responsable. Y el esclavo, quien ya tiene una seguidilla de confinamientos, no aguanta más y delata al culpable. Y es así que el esclavo delata a Cava, y este es degradado y expulsado. Y dicho castigo era tan terrible, pues el alumno expulsado perdía todos los años que había cursado. Entonces, el jaguar y los demás del círculo juran descubrir al soplón y darle un castigo. El esclavo obtiene el permiso para salir del colegio y decide ir a visitar a Teresa. Alberto siente celos porque ya se había enamorado de Teresa y escapa para adelantarse al esclavo. Y cuando llega donde Teresa, él se entera que Ricardo todavía no había llegado. Y Alberto aprovecha la ocasión para declarar su amor y Teresa le corresponde. El esclavo no llega a visitar a Teresa ese día, pues sus padres le impidieron salir de casa. La vida en el colegio parecía seguir su rutina, pero ocurre un incidente trágico. Durante la salida de prácticas de tiro, haciendo escampado en las afueras del colegio, el teniente Gamboa hace las formaciones para escalar una pequeña elevación de terreno, pero en el momento de la maniobra, un alumno cae desplomado al suelo. Era el esclavo. Nadie lo nota hasta un momento después, cuando lo descubren malherido. Una bala, al parecer, de manera accidental, le había impactado en la cabeza. El esclavo es llevado a la clínica del colegio, pero lamentablemente fallece. Se celebran sus exequias ante todo el colegio. Los oficiales explican que el cadete fue víctima de su error, al enredarse con el gatillo y caer al suelo, disparándose. En realidad ocultan el hecho, comprobado que el disparo había venido de atrás. Sospechan de un error en la maniobra y responsabilizan a Gamboa y otros oficiales. Toda la sección queda impactada, y Alberto no cree en la versión oficial. Él sospecha que fue una venganza del círculo, por lo de la delación del robo. El hecho de que el jaguar se hallara justo detrás del esclavo en el momento de las maniobras lo convence aún más. Alberto sale atormentado del colegio y se dirige a donde Teresa, a quien le cuenta el triste suceso. Ella estaba confundida, ya que se limitaba a responder pues no conocía muy bien a Ricardo, pero trata de consolar a Alberto. Alberto se molesta con Teresa, la cree indiferente ante la muerte de su amigo, y terminan peleando. Al final Alberto se despide de Teresa, con el presentimiento de que ya no volvería a verla. Alberto va a visitar al teniente Gamboa, y acusa a Jaguar de asesinato al esclavo. A la vez, delata el tráfico de licor, cigarrillos, los juegos de dado, y el robo de uniformes que el círculo daba a escondidas en las cuadras. Gamboa trata de llevar el caso a una real investigación. Empieza por encerrar al jaguar en un calabozo de la prevención, y realiza una inspección en las cuadras, donde comprueba lo dicho por Alberto. Pero en cuanto a la acusación del asesinato, no prospera, ya que no había suficientes pruebas. Alberto estaba demasiado insistente con su denuncia, y es entonces que un oficial de mayor graduación, un coronel, lo llama a su oficina, y le dice que deje de insistir, pues su versión sería rebatida, ya que la inspección realizada en la cuadra sacó también a luz sus famosas novelitas. Y esto demostraría la gran imaginación y su nula confiabilidad como testigo. Además, él sería expulsado por pervertido sexual y ningún colegio lo recibiría. Alberto declina y es recluido en el calabozo donde estaba el jaguar, a la espera de la orden del teniente para enviarlo de regreso a su cuadra. El jaguar y Alberto discuten. El jaguar niega ser el asesino del esclavo, y Alberto le confiesa que lo delató ante el teniente Gamboa, y los dos se agarran a golpes, pero Alberto lleva la peor parte, pues él se va a enfermería y después de eso regresa a su cuadra. Toda la sección, encabezada por el brigadier Arróspide, cree que el jaguar fue quien delató lo del licor y los cigarrillos, y se vuelven en su contra. Varios alumnos lo rodean y golpean al jaguar con brutalidad, pero este no delata a Alberto como soplón, pero se siente muy mal al verse tratado así por sus compañeros, a quienes de un inicio les enseñó a defenderse de unos problemas mayores. Y debido a sus insistencias en la investigación de la muerte, el teniente cae en desgracia ante sus superiores, quienes deciden enviarlo a una base remota en Juliaca, donde no podrá insistir más sobre el caso. Ante su partida, el jaguar le entrega a Gamboa un escrito donde confiesa que mató al esclavo, ya que el jaguar creía que con esa confesión rehabilitarían al teniente, pero este le responde que ya es tarde, pues el ejército había decidido que la muerte fue accidental a fin de evitar un escándalo. Pero antes de irse, Gamboa le pide al jaguar que saque algún provecho de lo sucedido.
Y finalmente, tiempo después de terminar el colegio, Alberto, quien ya se había olvidado de Teresa, se prepara para ir a los Estados Unidos. A medida que los recuerdos del colegio se iban distanciando y haciéndose más impersonales, conoce a una nueva integrante en su barrio, Marcela, y se enamora. El jaguar consigue un empleo y se reencuentra con su amor de la infancia, Teresa, la misma que fue enamorada fugaz del esclavo y de Alberto, con quien contrae matrimonio. Y esto cambia la imagen que el lector se había hecho del jaguar. Y esto convierte al jaguar en uno de los personajes más complejos de la obra, y podría decirse de todas las obras de Mario Vargas Llosa. Ahora, para mi apreciación crítica, escogí una publicación de Ángel Rama. Él es un crítico literario y ensayista uruguayo, y ofrece una apreciación profunda de La ciudad y los perros, pero esto dentro del contexto de la literatura latinoamericana. Rama ve en la obra de Mario Vargas Llosa una de las primeras manifestaciones de un nuevo tipo de realismo social. Una de las ideas centrales de esta apreciación crítica es cómo La ciudad y los perros refleja la deshumanización que provoca un sistema de poder autoritario. Rama subraya que la obra no solo describe la vida de los cadetes, sino que también muestra cómo este funciona como un microcosmos de la sociedad peruana. A través de la Academia Militar, Vargas Llosa realiza una crítica feroz a los sistemas de control, tanto físicos como psicológicos, que alienan a los individuos. Y es por eso que Rama citó: la vida de los jóvenes se desarrolla, habitualmente en el desamparo, en un territorio casi fantasmal porque es ajeno a la acción de los educadores. Se diría que de la sociedad, toda que sin embargo los condiciona. Allí en la soledad, dentro de la circunstancia brutal y sucia, como quien dice dentro de un ahogante protoplasma sangriento, se opera el tantas veces definido como segundo nacimiento. Allí nace el hombre por vez definitiva. Contar eso con una adhesión estrecha y apasionada, ser capaz de la mayor probidad y rigor para respetar el formulamiento de la verdad y de la realidad de esos seres, seguirlos, moldearse a ellos, sin embargo no meterse como intruso entre ellos, es lo que la vivaz prosa narrativa de Vargas Llosa ha conseguido. La novela es quizás demasiado extensa. A partir de la mitad pierde su pareja y ordenada construcción, y concede a reinos marginales, la misma medida en que intenta una ampliación significante que no estaba prevista en los capítulos iniciales, va derivando de un modo no suficiente justificado por los distintos personajes, en un esfuerzo de abrir un abanico de posibilidades. Pero todo esto no afecta ni restringe la lectura apasionada que motiva, ni la excelencia de su escritura, donde en este mundo sucio y cruel se plasma y se transfunde por el estilo intenso. Algunas de estas páginas jadeantes repiten moldes narrativos ya utilizados. Para citar a un americano bastaría recordar el Eloy de Doggett, pero él sabe dotarlos de un aire veraz y contagioso. Y bueno, en resumen, esta novela nos presenta una visión cruda pero necesaria de un mundo marcado por el abuso de poder, marcado por la violencia estructural, por la lucha de supervivencia en un entorno deshumanizante. La ciudad de los perros no solo es un testimonio literario de la juventud sometida, sino una reflexión universal sobre las fuerzas que moldean nuestras vidas y nuestra identidad. Muchas gracias.